después, o sea, todo el asunto del el esquema occidental del saber, bueno, pues pasa por examinar los hábitos intelectuales que hemos visto en las dos últimas sesiones y distinguir claramente el saber especulativo y el saber práctico. Digamos, estos son como los dos regiones, los dos grandes sectores del saber humano. La inteligencia puede aplicarse a conocer sin más, y esto es lo propio de la teoría. La palabra especulativo pues es un adjetivo en castellano más o menos sinónimo al de teórico, ¿no? O sea, un conocimiento, un saber, un discurso especulativo o teórico, es lo mismo. Y el saber práctico, que evidentemente tiene otro propósito distinto que un mero conocimiento, ¿no? O sea, la teoría realmente lo único que busca es conocer lo que estamos mirando con atención, ¿no? Ya veíamos que eso es lo que significa la teoría, ¿no? Una mirada atenta, detenida, despaciosa, esmerada, cuidadosa. Bueno, y realmente la filosofía pues nació con la pretensión de ser sobre todo una teoría, es decir, una mirada que nos dé a conocer lo mejor que podamos aquello que estamos mirando. Y en el fondo, pues el sentido de esta expresión especulativo también es eso. Especulativo viene de una expresión latina que es speculum, que significa espejo. Y bueno, pues un saber especulativo o un conocimiento especulativo es el que hace más o menos la función del espejo, es decir, reflejar con fidelidad lo que tiene delante. Bien, mientras que el saber práctico, evidentemente también se interesa por el conocimiento, pero ese no es su principal interés. Digamos, el interés teórico, el interés cognoscitivo, el interés por la verdad, ¿no? Sino que fundamentalmente es obtener conocimiento para después aplicarlo. Aplicarlo pues para obtener algún otro rendimiento más allá del conocimiento o como resultado de ese conocimiento, ¿no? Evidentemente, el saber práctico, ante todo, es saber, y saber es una forma de conocer, claro. Pero en la medida en que es, además de saber, práctico, pues además de interesarse por la verdad, cosa que indudablemente cualquier saber es un verdadero saber, si es un saber verdadero, claro. O sea, si es un saber, si es un conocer que nos da noticia de lo que las cosas en verdad son. De lo contrario no sería un conocimiento, un saber, sino más bien lo contrario, una ignorancia, una nesciencia, ¿no? Pero en la medida en que además de saber, y por tanto, además de interesarse por la verdad de aquello que estamos mirando, es, además de eso, práctico, pues efectivamente tiene una finalidad que no se acaba solamente en el conocimiento, sino que intenta hacer rendir ese conocimiento pues, en una praxis, en una acción. A mí me parece que es muy interesante reparar en una cosa en la que se fija Aristóteles mucho,
y que es, en el fondo, él piensa que estas dos, o sea, que lo que para nosotros hoy en día vemos como dos cosas más bien distintas, incluso contrarias, ¿no? La teoría y la praxis, o la teoría y la práctica, ¿no? Pues, sin embargo, para Aristóteles, aunque hay saberes teóricos y saberes prácticos, en el fondo, la praxis por antonomasia es la teoría. O sea, realmente la acción que un ser racional puede realizar más intensamente, digamos, el modo más intenso de vivir para un ser que es inteligente, es precisamente entender. O sea, conocer teóricamente, entender lo que algo es en verdad, esto es una acción, según Aristóteles. Eso es lo que significa en griego la palabra praxis, ¿no? Es un sustantivo que es la forma nominal de un verbo cuyo infinitivo en griego es pratein, pratein, que significa hacer, en el sentido que veíamos el otro día, que trata de perfeccionar precisamente la prudencia, ¿no? La prudencia es el hábito intelectual que ilustra la mejor manera de hacer en el sentido de la praxis, que siempre tiene también un valor moral, porque es un hacer que revierte principalmente sobre quien lo hace, ¿no? A diferencia del producir, que también es un hacer, pero que revierte fuera, o sea, cuyo resultado, digamos, queda fuera de la gente. Bueno, pues la praxis por antonomasia, es decir, el hacer cuyo resultado queda inmanente, es decir, revierte sobre la propia interioridad del que actúa, es precisamente entender. Esa es una acción, digamos, cuyo resultado no sale de nosotros, sino que queda en nosotros y además queda en la forma de perfeccionarnos a nosotros, ¿no? Bueno, pues Aristóteles piensa, y esto creo que es un descubrimiento extraordinariamente interesante, aunque hoy pueda parecernos un poco raro e incluso hasta cierto punto un poco en peligro de extinción, yo diría, porque hoy en día mucha gente tiende a valorar poco o nada cualquier saber que no tenga una aplicación funcional, o sea, que no sirva para nada, que no sirva a nada, digamos, que no sea operativo, como les gusta decir a los gringos, ¿no? Pues todo tiene que ser operativo, ¿no? Pues, Aristóteles, que es uno de los grandes padres de la cultura occidental, nos ha enseñado una cosa muy importante, y es que, aunque no tenga ninguna operatividad, el saber teórico es una acción que tiene valor por sí misma. Eso es una idea que Aristóteles expresa con las palabras griegas praxis teleia, es decir, una acción que tiene su telos, su fin, en hacerla. El gran descubrimiento de Aristóteles, o uno de los grandes, creo yo, y de los que han resultado más fecundos, más fértiles para la cultura occidental, es este, ¿no? Ningún rendimiento que eventualmente pueda tener una teoría, más allá de la teoría, o sea, ningún rendimiento práctico o técnico que pueda tener una teoría, si está bien hecha como teoría, es decir, si nos da a conocer aquello que estamos mirando, la hace más valiosa como teoría. Porque si está bien hecha como teoría, repito, pues ya eso tiene valor por sí mismo. Eso, es decir,
la realidad tiene tal riqueza que se desborda, enriqueciendo también a quien es capaz de retenerle una mirada atenta, despaciosa, esmerada y respetuosa. Y todo eso es lo que está evocado en la palabra teoría, o en latín contemplatio. La palabra contemplatio, o el verbo contemplare, es decir, contemplar, sería la traducción más leal al latín de esta expresión griega, ¿no? Pratein, perdón, el theorein, o la teoría, ¿no? O sea, el verbo theorein, que significa esto, mirar despacio, mirar con atención, y la teoría, que es la acción correspondiente, ¿no? De mirar despacio. Pues una teoría evidentemente puede tener rendimientos más allá de la teoría. Puede tener resultados prácticos o técnicos. Yo diría que hoy en día, pues, la mayor parte de los discursos académicos que se llevan a cabo en la universidad, pues probablemente son discursos prácticos y discursos técnicos que tienen una base teórica. Bueno, y eso está muy bien, ¿no? Es perfectamente, es muy humano, vamos. Obviamente el hombre no puede vivir solamente de contemplar, ¿no? También tiene que hacer otras cosas. Aunque, insisto, para Aristóteles, y creo que tiene mucha razón, eso de contemplar es un hacer, o sea, es una praxis, digamos, por antonomasia. Es la acción más intensa que, ¿no? A veces, claro, cuando decimos de una persona que es muy práctica o que es muy activa, pues claro, tendemos a imaginarnos a un ejecutivo que va constantemente en avión de un sitio para otro y que va con 3 o 4 telefonitos celulares, pues bueno, y que está, bueno, no digo yo que ese señor sea un vago o que no esté haciendo nada, claro que hace muchas cosas, ¿no? Pero en comparación con lo que significa una persona que está estudiando seriamente un asunto, o que está, por ejemplo, contemplando con toda intensidad pues un cuadro, ¿no? Una obra de arte, o que está escuchando con toda intensidad pues una pieza musical importante, o que está haciendo oración a Dios, pues si es cristiano, o bueno, musulmán, o judío, o lo que sea, ¿no? Y cree en Dios, y cree que es posible tener una relación personal con Dios, y está contemplando a Dios, bueno, está intentando retenerle la mirada y tratar con él, pues de luego eso es una acción de una inmensa intensidad, según Aristóteles. Bueno, pues creo que esto es una... en el fondo, el valor de la teoría como praxis teleia, digo yo. Aristóteles pone también algunos otros ejemplos de acciones de este tipo, acciones que tienen valor por sí mismas. O sea, acciones que no ponemos en juego simplemente como medio para lograr un fin distinto. Que estos son el caso de la mayor parte de las cosas que hacemos, de las acciones que realizamos. Dice también Aristóteles que todo el que obra por algo y para algo, ¿no? Los aristotélicos latinos lo decían en latín así, ¿no? Omne agens agit propter finem. Es decir, todo agente obra por un fin. Y obviamente la obra siempre se considera pues como un medio, como un instrumento para lograr el fin en cada caso del que actúa, ¿no? Pero en este caso, lo que nos proponemos al teorizar, digamos, al mirar despacio, no es otra cosa que conocer. Y por tanto,
eso es una acción, el conocer, el entender, el mirar despacio para entender las cosas, pues que, digamos, que puede que tenga otras, o sea, puede que sirva para otras cosas, ¿no? Puede que tenga también eventualmente otros rendimientos más allá de la teoría. Pero como acción, ella misma es un fin, ella misma es un logro, digamos, ¿no? Ese es el concepto de praxis teleia. Y yo pongo ahí otras dos cosas, otras dos acciones que Aristóteles pone como ejemplo de praxis teleia, ¿no? Concretamente esto del jugar, el jugar, ¿no? Jugar, pues esto es... el juego es una praxis, digamos, que no tiene como objetivo, como finalidad principal, ganar el juego, sino jugar bien. Esto todavía se conserva más o menos, no sé si allá en el Perú se dice así, pero en España todavía más o menos resulta significativa una frase muy tópica, que en el fondo es esta idea de Aristóteles, ¿no? Lo importante no es jugar, no, perdón, lo importante no es ganar, sino participar, ¿verdad? ¿Eso les suena? Se dice también por allá, ¿no? Sí, Bueno, no sé si se dice así, pero creo que la idea es bastante gráfica, ¿no? O sea, realmente el propósito fundamental del jugador, del auténtico jugador, por supuesto que también puede ser ganar el juego. Evidentemente, si yo voy a jugar un partido de tenis o de fútbol o lo que sea, pues lo que quiero es ganar el partido. O sea, si yo no fuese con el propósito de ganar el partido de tenis, la praxis misma de jugar al tenis sería inconsistente, no tendría sentido. O sea, estaríamos haciendo otra cosa, pelotear o no sé. Jugar al tenis es una acción que cobra todo su sentido cuando quienes participan en ella, obviamente, lo hacen con el propósito de ganar. Pero ese no es el único ni el principal propósito. O sea, hasta tal punto que, no sé, quizá no sé ustedes, pero yo conozco mucha gente aquí en España muy aficionada al fútbol, ¿no? Bueno, yo no es mi caso, vamos, yo no soy muy futbolero, pero hay mucha gente que conozco que y aquí en España es un deporte muy valorado. Tal. Pues yo estoy convencido, vamos, por la gente que yo conozco, a que sean aficionados al fútbol y que son muy fans de un equipo de fútbol, el Atleti o el Real Madrid o lo que sea, ¿no? Pues que claro que quieren que gane su equipo, ¿no? Pero no de cualquier manera, o sea, no disfrutarían nada viendo ganar a su equipo, pues no sé, eh, pues concentrando a todos los jugadores en el área pequeña para hacer imposible que entre un gol, ¿no? Contrario, o haciendo eso que llaman los italianos, creo que le llaman así, el catenaccio, ¿no? o la táctica del autobús, bueno, ¿qué es eso? ¿No? O sea, es prácticamente ponerse todos de manera vamos, que sea casi imposible que les metan un gol. Bueno, pues a lo mejor así ganas el partido, pero así no juegas al fútbol. O sea, dicho a la inversa, si el propósito fundamental de jugar al fútbol fuese ganar la Champions o el campeonato o lo que sea, y uno estuviese dispuesto a todo, pues por lograr ese objetivo, pues entonces uno se convierte en un potencial tramposo. Alguien que eventualmente estaría dispuesto, pues no sé, a comprar al árbitro, a doparse o a hacer cosas de estas. Pero claro, quien hace trampa en el fondo no juega, porque la esencia del juego es atenerse a las reglas del juego.
y dentro de las reglas del juego ver todas las posibilidades que el reglamento te ofrece pues, para hacerlo lo mejor posible, pues, calcular pues, las tácticas, las estrategias, todas estas cosas que a mí, vamos, yo no entiendo nada, pero las pizarras estas que tienen los entrenadores y todas las cosas tan curiosas que hacen, ¿no? Bueno, quizá esto es una mentalidad que, claro, se conserva todavía pues, en, no sé, pues, en el juego, digamos, amateur, o como se diga eso. O sea, realmente los aficionados, ¿no? Los auténticos aficionados. Y a lo mejor resulta que, no sé si concretamente en esos dos deportes, pienso que sobre todo en el fútbol, yo hablo de algo que no sé, porque esto, pero oigo decir que, claro, se ha profesionalizado tanto que ya realmente pues se han metido también muchos criterios mercantiles y que malversan un poco toda la... Pero la idea original del juego, que no es dedicarse profesionalmente a eso, sino que es mucho más cercana a la idea del amateurismo, tiene mucho que ver con esto de Aristóteles. Es una praxis tele, es una acción que la haces por mor de sí misma. O sea, tú juegas para jugar. O sea, tú teorizas para entender, aunque luego, si eso lo haces bien, puedas obtener otros rendimientos. Bueno, y es lógico que una persona que juega bien al fútbol o al tenis, pues hombre, confíe en que como resultado de jugar bien, pues a lo mejor ganas el partido. Pero cualquier jugador sabe que eso algunas veces no pasa así. Quizá muchas es así, pero no siempre. Hay veces que, no sé, que tú lo haces bien y sin embargo sale mal el negocio, ¿no? O tienes mala suerte o sea, hay un factor ahí que tú no controlas, pero esto, ¿no? Bueno, esto sobre todo para los atenienses, bueno, en general los griegos de aquella época, todo esto de los juegos, bueno, ellos fueron los que inventaron las Olimpiadas. Y además más o menos en una época un poquito anterior a Aristóteles, pero no mucho antes. Siglo VI, me parece, o V antes de Cristo. Bueno, o sea, es un ejemplo que él pone que resulta bastante significativo para gente contemporánea suya, ¿no? Y esto de la conversación con amigos, esto también dice Aristóteles, esto es otro caso de praxis teleia, o sea, de acción que tiene valor por sí misma. Cuando vas a conversar con tus amigos o con tus amigas, generalmente, bueno, puede que alguna vez puedas tener la intención de convencerles de algo. Alguna vez puede ocurrir esto. Bueno, pues tú tienes interés en convencer a tu amigo pues, de algo que te convence a ti y que te parece muy importante que él también entienda, ¿no? Pero creo que eso es más bien excepcional. O sea, eso, la regla general es que uno disfruta conversando con los amigos, bueno, sencillamente compartiendo el interés por las cosas que nos importan y contrastando nuestro punto de vista sobre el asunto. O sea, tú esto cómo lo ves y por qué lo ves como lo ves y cómo lo veo yo y tal. Bueno, pues llegaremos a un acuerdo. Pues probablemente no, vamos, la mayor parte de las veces hay conversaciones humanas que sí que pueden tener razonablemente la expectativa de acabar en un acuerdo. Pero eso es un sector mínimo de la conversación humana. Más bien lo que llamaríamos una negociación, ¿no? Bueno, pues a veces en política o en los negocios económicos o jurídicos y tal, pues hay que negociar, hay que, bueno, pues pactar a lo mejor pues una acción común o repartirse pues el trabajo, bueno, pues trabajar en equipo, pues exige ponerse de acuerdo, ¿verdad? Pues en ciertas cosas que unos hay.
tienen que hacer, otros se encargan de otras, etc. Bueno, pues ahí sí, a lo mejor negociamos y nos ponemos de acuerdo. Pero el sector más amplio de la conversación humana, y por cierto el más interesante en mi modesta opinión, es justamente el de aquella conversación que no tiene ese propósito. Y es precisamente la conversación que generalmente tienen los amigos. Y además la conversación es precisamente lo que hacen los amigos y lo que les hace amigos. Es una praxis que tiene un valor extraordinariamente grande desde el punto de vista humano. Aristóteles valora muchísimo la amistad. Tiene 2 libros completos, me parece que el del 8 al 10, creo recordar, de la Ética Nicómaco, están dedicados a la amistad. Y él dice que la amistad es una virtud. Es una virtud. Y él habla mucho también de la amistad política. Y precisamente la amistad política se basa fundamentalmente en la conversación significativa, dicen, que es lo que buscan los amigos y lo que les hace amigos y lo que mantiene su amistad, ¿no? Pues eso es una acción que tiene valor por sí misma, aunque pueda eventualmente a veces valer para otras cosas, por ejemplo, en algún caso para convencer a un amigo o intentarlo, ¿no? Pues de que haga algo que me parece que es importante que haga, etc. Bueno, pues me parece que son ejemplos que ilustran bastante bien esta idea de la praxis teleia, ¿no? Bueno, otro elemento que destaco aquí es, claro, el saber, para Aristóteles, bueno, y esto se entiende un poco también por lo que acabamos de ver, ¿no? No es meramente lo que para Sócrates, y bueno, y muchos otros contemporáneos suyos, pues era el ideal del sabio, ¿no? O sea, la sabiduría socrática sobre todo es una sabiduría, bueno, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo es una sabiduría de tipo práctico y concretamente de tipo moral. O sea, el sabio socrático sobre todo es una persona que sabe vivir bien, pero vivir bien en sentido moral, ¿no? Y desde luego el testimonio, digamos, martirial de Sócrates, cómo acabó su vida, ¿verdad? Pues en el fondo, bueno, cumpliendo algo que él consideraba un deber de justicia, aunque fuese, curiosamente, consistiera en ejecutar una sentencia injusta, que es la que el Senado de Atenas había pronunciado contra él, ¿no? Una sentencia completamente injusta, basada en una calumnia, en un auténtico infundio que habían difundido contra él, ¿verdad? Pues algunos antiguos colegas que a lo mejor en algún momento fueron amigos suyos, pero que le cogieron una envidia loca, ¿no? Y llegaron a pensar bueno, pues que Sócrates era un peligro para sus negocios, concretamente para las escuelas de retórica que habían fundado en Atenas, ¿no? Pero claro, Sócrates era un tipo que apreciaba mucho la retórica, pero apreciaba mucho más la verdad, o sea, apreciaba la argumentación ornamentada y convincente. Pero sobre todo lo que más apreciaba Sócrates, y por eso es filósofo, no simplemente filodoxo, como dicen en griego, ¿no? Pues claro, es la verdad. Bueno, el caso de todo el debate entre Sócrates y los sofistas en la escuela de Atenas es una cosa interesantísima, pero tampoco me quiero detener ahí. Lo que quiero señalar es que
a Sócrates le parece, bueno, y quizá con independencia de lo que a él le pareciese, el legado, por decirlo así, la herencia que de Sócrates fundamentalmente ha recibido Occidente es una enseñanza de tipo moral, que se podría resumir más o menos de esta manera, ¿no? La injusticia siempre es mala, pero es mucho peor hacerla que padecerla. Y al fin y al cabo yo pues solo la voy a padecer, ¿eh? Porque esta condena que ha decretado el Senado de Atenas contra mí pues es injusta, ¿no? Pero aunque a mí me salpique esta injusticia, evidentemente, claro, a la víctima de una injusticia, la injusticia le salpica y le puede salpicar mucho, vamos, a Sócrates le salpicó muchísimo. Pero no hasta el punto de hacerle injusto. La injusticia, sobre todo a quien más salpica, es a quien la hace. A ese le hace injusto, pero no a su víctima. Bueno, yo creo que este es sobre todo el legado, o sea, la herencia que ha quedado en la cultura occidental, pues de Sócrates y del socratismo, o sea, una enseñanza de tipo moral. Evidentemente Sócrates es un gran teórico y es un tipo que se interesa, y en los diálogos de Platón aparecen muchos temas que también son teóricos, ¿no? Pues el ser, la participación en el ser, la inmortalidad del alma, la verdad, la ciencia, en el diálogo teéteto es extraordinariamente interesante, una conversación con este caballero llamado Teéteto pues sobre la ciencia, ¿no? Pero la verdad es que la mayor parte de los argumentos de la conversación socrática pues son de tipo ético, de tipo moral, pues la justicia, la virtud, el amor a la virtud, la amistad, que también tiene un valor moral importantísimo, etcétera, ¿no? Mientras que, o sea, que el filósofo realmente socrático es el que sabe vivir lúcidamente, el que sabe vivir inteligentemente, ¿no? Mientras que en Aristóteles, siendo esto también sustancialmente así, evidentemente Aristóteles también se dedica, y además con mucho empeño, a la filosofía práctica, ¿no? Y él tiene tratados de ética, tratados de política, pero la verdad es que la mayor parte de la literatura de Aristóteles pues, está dedicada a cuestiones teóricas. Está dedicada a, digamos, bueno, pues la inmensa mayoría a cuestiones de filosofía de la naturaleza, filosofía natural o ciencia natural, ¿eh? Pero luego también a la lógica, a la física filosófica, a la metafísica, bueno, todos estos capítulos que más o menos vamos a repasar, aunque sea de manera muy sumaria, ¿no? Es decir, no es meramente una luz. La filosofía para Aristóteles no es una búsqueda de una luz que oriente mis pasos en la vida, que también lo es, pero no es solo eso, ni principalmente eso. Es una luz que me ilumine lo que son las cosas. Una luz que me haga descubrir, que me ayude a conocer y a reconocer las cosas tal como son. Bueno, dentro de los límites, claro, pues de la capacidad humana, que es limitada, ¿no? Pero una luz cognoscitiva, que evidentemente también en algunos casos puede iluminar mis pasos, ¿no? Como dice la Biblia, ¿no? Linterna que ilumina mis pasos. Bueno, pues, en un salmo pues habla de, pues esto, de los mandatos de Dios, ¿no? O sea,
los mandatos del Señor, ¿verdad? Pues son linterna o luz o antorcha que ilumina mi camino. Tal. Bueno, pues eso también. Pero principalmente, bueno, pues esto es... bueno, y más o menos, claro, lo que sigue ahora sería pues ir haciendo un repaso un poco por todos los sectores más o menos del saber teórico, eso que llama ahí el territorio del espejo, bueno, por la cuestión de lo especulativo, ¿no? Que viene de ahí, del espejo, ¿no? Pues la lógica, la filosofía de la naturaleza y la metafísica, y los capítulos fundamentales del saber práctico, que son, según Aristóteles, la ética y la política. Pero también él dice, dentro de la política, él dice que la economía también es un capítulo del saber práctico, aunque él no dedicó, digamos, ningún tratado específico a la economía. Pero tal como él lo entiende, bueno, y como se entiende eso en griego, la palabra economía es griega, ¿no? Y significa pues el gobierno doméstico, o sea, la regulación de la vida familiar, de la vida eso es lo que significa en griego la palabra oikos, es casa, lo mismo que domus en latín, ¿no? Domus, es casa, ¿no? El domicilio, la cosa doméstica, ¿no? Bueno, pues eso es evidentemente, claro, hoy por economía entendemos otra cosa mucho más compleja, pero en el sentido griego, economía es todo lo referido al gobierno doméstico, principalmente pues el arte del ahorro, claro, o sea, el ahorro familiar. Eso es la economía familiar. Pues mire usted, lo que saben hacer las mamás, pues repartir, ahorrar para llegar a fin de mes, pues no adelantar el brazo a la manga, como se dice en mi tierra, ¿no? Pues no gastar más de lo que tienes, el santo temor al déficit. Hay un economista en España que habla mucho de eso, hay que tener santo temor al déficit. Bueno, pues eso sí que es economía en su sentido originario. Eso es lo poco, digamos, que del origen de la palabra economía ha llegado hasta nosotros, ¿no? El santo temor al déficit. Pues esto. Bueno, pues la ética evidentemente se refiere al ámbito, digamos, de la relación de cada uno consigo mismo. La política a la relación con los convecinos, con los conciudadanos, o sea, con los habitantes de la polis, y la economía, pues a la relación con los inmediatos prójimos, o sea, con las personas con las que convivo en el mismo domicilio, pues las personas de mi familia normalmente, ¿no? Bueno, pues esos son como los tres etos o los tres ámbitos en los que se desarrolla la vida humana, ¿no? La relación de cada uno consigo mismo, que es la que está, digamos, objetivada en el discurso ético, la relación de cada uno con sus inmediatos prójimos, esto es lo propio de la economía, y con los conciudadanos, entendiendo que la polis en el fondo es un conjunto de familias, ¿no? Es digamos, una comunidad suprafamiliar, ¿no? Bueno, de eso ya hablaremos al final. Vamos a ir un poco a un repaso
de los otros capítulos, digamos, del discurso teórico, de la razón especulativa, ¿no? En primer lugar, la lógica. Bueno, la verdad es que hay los escritos que Aristóteles dedicó a la lógica se conocen con el nombre en griego de órganon, que es lo mismo que instrumentum en latín, o sea, un instrumento, algo que sirve, ¿no? Es decir, en cierto modo, el valor del saber lógico no es el único valor, pero un valor muy importante de la lógica es sobre todo instrumental. O sea, la lógica sirve para, en general, desarrollar la ciencia. Y como veíamos también en su momento, pues la ciencia siempre tiene que intentar demostrar lo que dice. No basta simplemente con decirlo, con mostrarlo. Tiene que procurar obtener evidencia racional sobre las cosas que propone. Y eso se hace usando la razón en una forma especialmente exigente, muy protocolizada, que es la que está prescrita, digamos, por la lógica. O sea, y dado que toda ciencia, en cierto modo, es una logía, o sea, es un logos, es un decir. La palabra logos en griego significa palabra y es la forma nominal del verbo legein, que significa decir, decir. Bueno, pues logos es la palabra, lo dicho, ¿no? Bueno, pues toda ciencia es una logía, o sea, un decir, un legein, sobre el tema del que se trata en cada caso. Pues si es antropología, pues es un decir sobre el hombre. Si es teología, pues un decir sobre Dios. Un decir racional, claro. No un decir por decir, ¿no? O sea, no un hablar así tirándose de la moto, como dicen los muchachetes en mi país. No, un decir pensado, ¿no? O la sociología, pues un logos, o sea, una palabra, un pensamiento, un discurso racional sobre la sociedad, etc. La biología, sobre la vida, etc. Bueno, en ese sentido, la lógica, pues claro, es un poco un protocolo del decir científico. Un prólogo, digo yo ahí, del logos en el que la ciencia consiste, ¿no? Eso es la lógica como arte. Lo que los latinos, los aristotélicos medievales llamaban el ars logica. Luego también hay, por decirlo así, una lógica que es más que arte, es ciencia. O sea, no es el oficio de pensar bien o de dirigir bien el razonamiento para obtener ese producto, digamos, tan preciso y tan elaborado que es la demostración científica. La lógica como arte, sobre todo, es la técnica de argumentar demostrativamente, o sea, científicamente, ¿no? Pero luego está la lógica como ciencia, o sea, también uno puede no simplemente protocolizar el uso de la razón, sino estudiar teóricamente pues esos productos de la razón y ver qué tipo de estructura y qué tipo de régimen tiene, no simplemente organizarlo, sino estudiarlo, ¿no? Y eso es la lógica como ciencia. Los aristotélicos medievales definen la lógica como ciencia, o sea, la ciencia lógica como el estudio del ente de razón de segunda intención. Esto es una definición de Tomás de Aquino. Pero
comentando un poco la idea que tiene Aristóteles de la lógica como ciencia, o la ciencia de la lógica, ¿no? Los productos, digamos, el objeto de la ciencia que llamamos lógica son esto que los medievales llamaban entes de razón. O sea, son propiamente irrealidades. O sea, no son entes reales. Y además, la lógica, o sea, ese tipo de irrealidades que son los llamados entes de razón, ahora veremos qué es eso, concretamente lo que a la lógica le importa de ellos es su relación mutua, o sea, cómo se pueden relacionar mutuamente entre ellos. Por ejemplo, vamos a ver. Si yo hago un enunciado mental, eso que en lógica se llama un juicio, ¿no? O, bueno, también un enunciado, ¿no? Y digo, pues esta mesa es marrón, ¿eh? Esta mesa que tengo delante y sobre la que se sujeta el chisme con el que estamos hablando, efectivamente es un mueble de color marrón. Claro, evidentemente el concepto que hace de sujeto en ese juicio, que es esta mesa, y el concepto que hace de predicado de ese juicio, que es marrón, están en mi mente, no están en la mesa. En la mesa está su ser mesa y en ella también está su ser marrón, ¿no? Pero desde luego no en la mesa, sino en mi mente está el concepto que hace de sujeto de ese juicio y el predicado que hace, perdón, y el concepto que hace de predicado de ese juicio. Y la relación mutua que hay entre ellos, como es la de ser sujeto de ese juicio y predicado de ese juicio, o nexo, en el caso del verbo ser, esta mesa es marrón, pues nexo conjuntivo entre el sujeto y el predicado, ¿no? Bueno, pues esto es un ente de razón, o sea, una entidad que no tiene ninguna vigencia fuera de mi mente, o sea, es algo que es estrictamente intramental, no tiene ninguna realidad extramental, y fundamentalmente la relación mutua que puede establecerse entre esos entes de razón. O sea, de cara, por ejemplo, pues a formular juicios o a componer razonamientos uniendo juicios, unos que están antes, las llamadas premisas, con otro que viene después como consecuencia de las premisas, que es la conclusión. O sea, ¿qué tipo de régimen y qué tipo de estructura tienen las relaciones puramente ideales, ¿no? Entre, o sea, el concepto que yo tengo, por ejemplo, de mesa, por supuesto que es real, aunque sea con una realidad meramente mental. Pero el ser, ese concepto, sujeto en el juicio que yo hago cuando digo esta mesa es marrón, el ser sujeto, el ser predicado, el ser género, el ser especie, el ser diferencia específica, esos son lo que llaman Aristóteles los predicables, ¿no? O sea, algunas propiedades meramente lógicas de la predicación, ¿eh? Es decir, el que yo pueda, por ejemplo, mi concepto de mesa, considerarlo como un individuo, bueno, más que un individuo sería una clase, claro, pero una clase que es una subclase dentro de una clase mayor, por ejemplo, que sería la de los muebles, ¿no? Bueno, pues mesa sería un tipo de mueble y por tanto algo más específico
dentro de algo más genérico, que son los muebles. Y a su vez los muebles, pues yo podría integrarlos como un subgénero dentro de un género más grande, que sería, por ejemplo, los cuerpos artificiales, o sea, aquellas realidades materiales que han sido diseñadas y manufacturadas por el ser humano, ¿no? Etcétera. O sea, yo puedo hacer lo que llamaban el árbol de Porfirio, o sea, ir por el tronco del árbol y luego dirigirme pues a una rama, y de esta rama a una subrama y a otra y a otra. Esto que se hace tanto en biología, ¿no? Pues habla del género animal, de subgéneros dentro del animal, pues hay, pues no sé, los vertebrados, los invertebrados, o bueno, o los volátiles, los marinos y los que se arrastran por el suelo o tal, ¿no? Bueno, no sé si eso es una buena clasificación zoológica, pero me imagino que podría ser alguna, ¿no? O no sé, podríamos pensar, bueno, pues dentro, a su vez dentro de los terráqueos, los que están en la Tierra, tal, pues los hay vertebrados y los hay invertebrados, lamelibranquios, crustáceos o mamíferos, tal. O sea, yo todo ese juego de clasificaciones, o sea, de fragmentaciones de un todo en sus partes y sus subpartes, tal, hasta llegar efectivamente a los individuos, pues eso es una operación lógica muy frecuente en la ciencia. O sea, una de las cosas que la ciencia, sobre todo las ciencias naturales, hacen con más profusión es esto, clasificar. Bueno, pues esa operación es posible gracias a que nosotros contamos con conceptos y somos capaces de atribuirles unas propiedades completamente irreales, que son eso que se llaman las relaciones lógicas o de segunda intención, ¿no? Como es, por ejemplo, pues eso, ser pues un individuo de una especie o una especie dentro de un género, o ser una subespecie dentro de una especie, o ser una familia dentro de una subespecie, o ser una especie dentro de un género, o un género dentro de un supergénero, etcétera. Todo, digamos, todas estas operaciones, hombre, como operaciones mentales o, digamos, ideales, son reales. O sea, es real que yo estoy pensando en eso, ¿no? Pero lo pensado, cuando yo estoy pensando, por ejemplo, en el género humano, es completamente irreal. Porque lo real es que hay sujetos humanos, o sea, que hay individuos humanos. Lo real es usted, yo, el señor que pasa por la calle. Eso es la humanidad real. O sea, mientras que para hacer la antropología, que es la ciencia sobre el hombre y lo humano, yo necesito fingir una serie de propiedades irreales que tengo que aplicar, digamos, a mis conceptos para poder hacer con ellos, por ejemplo, clasificaciones o distinciones o definiciones o muchas cosas que es necesario hacer en la ciencia, ¿no? Por ejemplo, pues eso, considerar que un individuo humano es miembro de una especie y por tanto hipostasiar o darle una cierta vigencia, una cierta entidad a algo que no existe. O sea, porque, insisto, lo que hay son individuos humanos, pero el concepto de una especie humana al que se le amputan los individuos, es decir, en la que yo no considero entidades individuales, eso es un puro ente de razón que no existe nada más que en mi mente.
Eso es la idea de humanidad o la abstracción, digamos, el hombre. Claro, yo sin esa idea no puedo hacer antropología. Pero esa idea, digamos, no tiene ningún correlato real, porque el hombre real no es nada específico, siempre es individual. O lo mismo pasa, pues si yo considero, por ejemplo, la humanidad como una especie dentro del género animal. Y distingo esa especie de otras especies que comparten con ella el género animal, diciendo que la especie humana es animal racional. Esto último es lo que en lógica se llama una diferencia específica. O sea, justamente la diferencia que distingue a la especie humana del resto de las especies que con ella comparten el género animal, ¿no? Bueno, pues todo eso a mí me sirve para hacer la antropología o la biología o la zoología, pero en el fondo son propiedades completamente irreales. O sea, el ser género o el ser especie o el ser diferencia o el ser... porque lo real siempre son individuos, dicho en términos aristotélicos, sustancias. Bueno, o también accidentes. Pero los accidentes son reales en la medida en que son también individuales, es decir, afectan a una sustancia individual. Mientras que, claro, clases de individuos o géneros o especies o subespecies o cosas de estas, pues eso solamente existe en mi mente. Y sin embargo, esto es lo curioso, necesito tirar de ellos, necesito echar mano de esas irrealidades para entender la realidad científicamente. Esto es lo curioso. Y esto es tan curioso que merece una atención especial, que es la de la ciencia de la lógica. O sea, y eso es un poco el sentido de esa expresión, ¿no? Entes de razón de segunda intención. Ahí lo de la segunda intención es sobre todo las relaciones puramente irreales, o si se quiere, puramente lógicas, entre conceptos. Por ejemplo, esto, el ser especie, ser género, o ser sujeto de un juicio, o ser predicado de un juicio, ser conclusión de un razonamiento, o ser premisa, etc. Todo eso son propiedades puramente lógicas o irreales. Bueno, ahí hago más o menos una mención de los diversos tratados dentro del órgano. El libro de las categorías, que habla de los conceptos fundamentales, recoge lo que hoy se llamaría la lógica de los términos, ¿no? Un lenguaje un poquito más moderno. Es la lógica del concepto, que es, por decirlo así, el producto racional, o si se quiere decir así, o el primer rendimiento intelectual. O sea, lo primero que nosotros entendemos, lo más simple que hay en nuestra inteligencia, pues son los conceptos. Y bueno, pues a eso está dedicado el libro de las categorías. La predicación, la predicabilidad de un concepto, los modos de ser en el juicio y los modos extramentales de ser. Esto de los modos extramentales de ser también se le llama en griego categorías, en latín predicamentos, pero de esto se trata mucho más profunda y monográficamente en la metafísica. Pero bueno, también en el libro de las categorías pues se trata, aunque solo sea para distinguirlo de esto otro que he dicho, de los modos de ser dentro del juicio. Y pongo ahí ser entre comillas, pues porque es un ser irreal, o sea, son entes de razón. O sea,
la entidad, digamos, de un predicado o de un sujeto de un juicio o de una propiedad, por ejemplo, de un concepto o de eso que llaman los medievales un per accidens, ¿no? Un ser por sí mismo o ser, digamos, por alguna otra razón distinta. Eso sería la traducción al castellano más adecuada de la expresión griega kata simbebekos. O sea, kataon es el ser en sí, eso es lo propio de la sustancia, y el kata simbebekos es el secundum accidens, o digamos el ser propio de los accidentes. De la sustancia y los accidentes, que son los modos reales, extramentales de ser, o sea, lo que hay en el mundo es o sustancias o accidentes de la sustancia. Pues eso se trata, lógicamente, más en la metafísica, ¿no? Pero aquí, bueno, también se trata un poco justamente para distinguirlos de estos otros modalidades meramente lógicas y por tanto irreales de ser, que son los predicables, o sea, los modos de ser predicado, por ejemplo, pues un concepto de otro, o las clasificaciones, etcétera, ¿no? Bien. El Peri Hermeneias sobre la interpretación es el tratado donde se desarrolla la lógica de los juicios, ¿no? En términos así más modernos, la lógica proposicional. Estudia los enunciados o juicios que lo que hacen es componer conceptos, articular unos conceptos con otros, al menos dos, uno que hace de sujeto y otro de predicado. Bueno, pues la clase, ahí se ofrece una clasificación. Una clasificación, yo creo que no muy elaborada, pues, pero bastante suficiente de los tipos de juicio, ¿no? Básicamente por su cantidad y por su cualidad. Por su cualidad, un juicio puede ser afirmativo o negativo, o sea, una afirmación o una negación. Y por su cantidad puede ser universal o particular. O sea, referirse a algo en general o referirse a algo en particular. Por ejemplo, si yo digo, esta mesa es marrón, pues estoy haciendo una afirmación, un juicio afirmativo particular, porque me estoy refiriendo a tal. Si digo, esta mesa no es negra, pues también es un juicio particular, pero en este caso una negación. Si digo, la mesa, no esta mesa, sino la mesa, o las mesas, o todas las mesas, pues son muebles, pues estoy haciendo una afirmación universal. Y si digo, ninguna mesa es un ser vivo, pues estoy haciendo una negación universal. Bueno, es una clasificación muy elemental, pero al mismo tiempo muy esencial. O sea, es bastante elemental, por ejemplo, si se compara con la clasificación que hace Kant de los juicios, que esa sí que es mucho más detallada en la analítica trascendental, que es, digamos, el segundo capítulo dentro de la doctrina de los elementos, que así le llama dentro de la crítica de la razón pura, pues Kant tiene un desarrollo muy, muy elaborado de las modalidades del juicio, ¿no? Y en el fondo de todo ese desarrollo se deriva también toda la teoría kantiana de las categorías, los conceptos estos puros a priori, ¿no? Bueno, pues todas las categorías se deducen, las 12 categorías se deducen de 12 modos del juicio, ¿no? Que a su vez están agrupados en 4 clases, tal, bueno.
Es una cosa bastante más elaborada la de Kant, ¿no? Pero desde luego la de Aristóteles, aunque sea más simple, es muy esencial. Bueno, y luego yo creo que la parte mollar del órgano de Aristóteles, pues claro, es todo lo relativo al razonamiento, o sea, los analíticos, ¿no? Los primeros analíticos que tratan del razonamiento demostrativo, llamado silogismo, muy especialmente del silogismo inductivo. O sea, el silogismo, digamos, es el razonamiento demostrativo en general. Y dentro del silogismo, pues hay estos dos tipos, ¿no? La deducción y la inducción. Los silogismos deductivos son aquellos que parten de premisas generales o universales y concluyen en conclusiones particulares, ¿no? Por ejemplo, si yo digo, todo hombre es mortal, Pedro es hombre, luego Pedro es mortal. Bueno, pues ahí tenemos una conclusión universal una premisa universal y una conclusión particular. Pues eso es un tipo, digamos, de silogismo deductivo, ¿no? Es un silogismo tipo Bárbara. Se dice, bueno, todo en ese libro, sobre todo en los analíticos posteriores, o sea, los segundos analíticos, ahí se ofrece toda una reglamentación verdaderamente extraordinaria, creo que es una de las aportaciones de Aristóteles más, que son las reglas del silogismo. O sea, toda una elaboración teórica verdaderamente muy, muy precisa, muy exhaustiva, de cuáles son todas las formas silogísticas y de cuáles son las reglas que hay que seguir en cada una de esas formas para, oiga usted, para no equivocarse, o sea, para hacer un razonamiento correcto y concluyente, ¿no? O sea, que efectivamente la conclusión se derive legítimamente de las premisas. Bueno, pues eso, ya digo, es una operación lógica, la inferencia, así se llama, o sea, el pasar de las premisas a la conclusión, que es sumamente delicada, que es sumamente compleja, es mucho más compleja que las operaciones de juzgar o de concebir, ¿no? Que son las formas, digamos, anteriores, más elementales de entender, ¿no? La forma más compleja de entender es razonar, en el sentido de discurrir de unos juicios a otros, ¿no? Y para que ese discurso conforme una argumentación demostrativa, que es lo que hay que intentar en la ciencia, es decir, un argumento que produzca evidencia racional. O sea, que haga evidente la conclusión de ese razonamiento a partir de las premisas de las que parte, pues eso es una operación de una, digamos, hay que hilar muy fino, ¿no? O sea, hay que ser muy... No puedes funcionar, digamos, arbitrariamente o esto que dicen los chicos, ¿no? No puedes tirarte de la moto, ¿no? O decirlo primero que no tienes que ser muy, bueno, pues muy exigente, ¿no? A la hora de seguir un protocolo. Bueno, pues esto es lo que está estudiado en los analíticos, ¿no? Y luego están esos dos otros libros, el libro de los tópicos y las refutaciones sofísticas, que es realmente muy interesante
Porque, bueno, en el caso de los tópicos, claro, ahí se analiza otro tipo de argumentaciones que no son propiamente demostrativas, o sea, que no son científicas, sino que más bien son dialécticas. O sea, el tipo de argumentación que puede aparecer, pues, no en un congreso científico, no en una discusión a lo mejor académica, sino más bien una discusión entre amigos, o una discusión política, o en la que, digamos, el objetivo, por lo menos el objetivo más importante no es articular una demostración, ¿no? Algunas veces puede ocurrir o puede también eso ser bueno en una discusión política, pero no en todos los casos ni en la mayoría de ellos. Hay muchas formas de discurrir que no son científicas y que sin embargo son discurso racional y que también tiene su protocolo, quizá no tan exigente como el de la demostración científica, pero tiene su protocolo. No sé, si tú quieres escribir una novela o si tú quieres contar una historia, pues también tienes que, no sé, tienes que empezar por el comienzo, ¿no? El nudo de la historia y luego el desenlace de la historia. Bueno, pues no sé, pues son pasos que tienes que dar y además que tienes que intentar dar bien para que te salga, pues no sé, una buena novela, una buena narración, un buen guión cinematográfico, pues todas estas cosas. Ciertamente Aristóteles tiene un tratado que se llama La Poética, que es un protocolo muy preciso de esta forma de discurso, que es el discurso narrativo o poético o digamos, mítico, ¿no? O sea, el contar una historia ficticia, ¿no? Bueno, que puede tener mucho valor, aunque sea una ficción, pues para descubrir algunos aspectos de la realidad que no comparecen a una mirada trivial, pero tampoco comparecen a una mirada científica, como sabe todo el que ha leído buena literatura o el que ha leído mitos. O sea, tú te lees a Homero, a Hesíodo, o te lees al poeta Tácito, ¿no? O te lees a Dostoyevsky o a Shakespeare o a Cervantes o cualquier, no sé, la buena literatura tiene un poder verdaderamente iluminador, extraordinario. Y no pretende demostrar nada, pretende mostrar digamos, con mucha profundidad. Cuando yo hacía la carrera, yo tuve un profesor de psicología, que era un famosísimo psicólogo, estudió con Piaget y con Claparède, o sea, con los grandes psicólogos suizos de comienzo del siglo pasado. Pues este señor, que se llamaba José Luis Pinillos, ya se murió hace años, ¿no? Pero vamos, es el tipo que inventó la psicología en España, por lo menos es el que la implantó académicamente en mi universidad, ¿no? Y este tipo me dijo una vez una cosa que me dejó ojoplático. No me lo dijo en clase porque estas cosas un profesor de psicología no lo puede decir en clase, lógicamente, pero me lo dijo en el despacho. Me dijo, mire usted, cualquiera que se haya leído los dramas de Dostoyevsky sabe mucha más psicología que si se hubiera leído toda una enciclopedia de tratados de psicología. Eso me lo dijo a mí un tipo que sabía mucho de tratados de psicología, ¿no? Se dedicaba a eso, ¿no? Pero estaba convencido de eso. Y creo que tiene mucha razón. Yo creo que, no sé. Pues la ciencia biológica, pues hombre, me puede decir muchas cosas sobre mi madre, ¿no? Pero desde luego hay cosas que yo sé de mi madre, desde luego que no las sé científicamente y las sé con muchísima más profundidad que todo lo que me puede hacer la biología, la medicina, la psicología, la sociología, la antropología y todas las ciencias humanas juntas, ¿no?
sea, esto es muy aristotélico, aunque pueda parecer que no. Aristóteles es un gran cultor del razonamiento científico y es el que nos ha enseñado lo que es la ciencia. O sea, la ciencia, tal como la conocemos en Europa, es un invento de Aristóteles. Esto no es ninguna exageración, ¿eh? No solamente porque él se ha dedicado prácticamente a todas las ciencias que conocemos. Bueno, a día de hoy evidentemente han dado muchos más pasos pero los temas de los que se ocupan la mayor parte de las ciencias aún son los temas de los que se ocupó Aristóteles en sus libros pues esto, de filosofía natural, ¿no? Y luego además por esta otra razón que hemos visto aquí, o sea, porque Aristóteles es el que inventó la lógica, o sea, es el que inventó el protocolo del silogismo. Y sobre todo en el libro de los dos libros de los analíticos, los primeros y los segundos analíticos, ahí está, vamos, o sea, toda una reglamentación de lo que es el razonamiento científico que no ha sido superada por nadie. Bueno, yo no soy lógico, ni Dios que lo permita, y a lo mejor si estuviera entre nosotros algún lógico me pegaría. Pero les digo francamente lo que vamos, y creo que algunos lógicos, no sé si todos. O sea, yo creo que soy un poco exagerado y un lógico me corregiría si yo dijera que la lógica no ha dado muchos más pasos después de Aristóteles. Creo que eso es una exageración. Creo que la lógica ha dado pasos, ¿no? Ahora, mi impresión es que muchísimos no. O sea, casi toda la lógica es lo que hizo Aristóteles. Y lo que ha venido después, como mucho, bueno, esto es un poco exagerado, ¿eh? Pero mi impresión es que lo que ha hecho la lógica después de Aristóteles es decir lo que dijo Aristóteles, pero con números y con letras. O sea, formularlo matemáticamente o formularlo. Bueno, esto es falso y se han dicho más cosas, por supuesto, pero creo que no es demasiado falso. No es una exageración brutal. Un poquito sí, pero no mucho, me parece. En ese sentido, ya digo, Aristóteles realmente es un grandísimo admirador o cultor o tratadista, científico, no solamente porque se ha ocupado o sea, ha dado los primeros pasos en casi todas las ciencias, sino porque ha protocolizado el discurso científico en los libros de los analíticos. Pero él mismo está convencido de que hay otras formas de racionalidad no científica que tienen de racionalidad, o sea, de razón, tanto o más que la ciencia. Por ejemplo, el discurso narrativo o el discurso retórico. Y luego muchísimas otras formas de discurso, digamos, que, bueno, los lógicos llaman erístico, que es simplemente dialéctico, o sea, la discusión en la que se ponen enfrente, no necesariamente con la pretensión de medir con exactitud el peso lógico de los argumentos, sino sencillamente de discutir, o sea, de contrastar unas ideas con otras, de confrontarlas y de, bueno, pues de ver un poco también cuál es el punto más flaco, más débil del argumento contrario al mío. Eso es, digamos, el elemento erístico de la dialéctica, ¿no? Pues todas las cosas están tratadas en los tópicos, ¿no? Tópica en griego. Y luego está lo de los argumentos sofísticos, las refutaciones sofísticas. O sea, sobre los sofismas o argumentos aparentes, las falacias o paralogismos. Todos estos son términos más o menos sinónimos, ¿no? Pues realmente es una cosa, quizá es el libro
los lógicos suelen decir que es el libro de menos valor dentro del órgano, ¿no? Pues digamos es el apartado así más... bueno, y también es el libro más... ¿no? O sea, en cuanto a tonelaje es el más breve, ¿no? Pero me parece que es una obra extraordinariamente interesante, porque es un elenco verdaderamente exhaustivo de todas las formas, digamos, de razonamiento sofístico, o sea, de razonamiento que parece que concluye, pero que realmente no concluye, por algún error, por alguna, no sé, alguna inconsistencia en la forma de inferir una conclusión, o sea, sacar una conclusión que no sale de las premisas que has puesto. O sea, en cuanto a los errores en la estructura del razonamiento, en la forma, como diría Kant, o en la materia del razonamiento, o sea, en su contenido, en las ideas que propone, ¿no? O bien por incoherencia o bien por falsedad, o sea, bien porque pequen contra la coherencia lógica o bien porque pequen contra la verdad material en lo que dicen, pues todas las formas en las que podemos meter la pata razonando, o sea, podemos equivocarnos, podemos dejarnos llevar por la precipitación a la hora de inferir, o podemos confundir el todo con la parte, o confundir, ¿verdad?, pues la apariencia primera con algo que quizá, si tienes un poco de paciencia, descubres después y que es más real que eso que aparentemente te parecía al principio. No sé, realmente es un elenco muy exhaustivo, son más de 24 formas de sofismas, o sea, paralogismos o falacias, ¿no? Y realmente es un libro que, a pesar de lo que digan algunos lógicos, que ya digo, piensan que es el menos importante, a mí me parece que es de lo más importante. Entre otras cosas porque la misma lógica, como arte, no como ciencia, pero sí como arte, en el fondo está articulada a partir de la experiencia del error. Es justamente la experiencia de meter la pata en nuestro discurso, o sea, de equivocarnos razonando. Bueno, sobre todo es la experiencia de salir del error, claro, o sea, de rectificar un error, ¿no? Pues la que nos ha llevado precisamente a tratar de protocolizar el discurso de la razón científica en este caso, para evitar futuros meteduras de pata, futuras falacias, ¿no? Futuros autoengaños. Entonces, en ese sentido, el libro este sobre las falacias o las refutaciones sofísticas es un libro que tiene, digamos, una vocación lógica esencial, porque la lógica misma como arte, insisto, es el arte de pensar correctamente. Y todo pensamiento correcto es justamente el que es resultado de muchas correcciones que nos hemos hecho nosotros a nosotros mismos o que nos hacen otros, digamos, en la discusión dialéctica, que nos hacen caer en la cuenta de que hemos metido la pata. O sea, no, estás equivocado. Pues bueno, dime en qué me he equivocado, dime por qué, o sea, dónde he metido la pata, en qué paso del silogismo o del polisilogismo pues hay una incoherencia, ¿no? O una inconsistencia o algo así. Bueno, pues justamente esa experiencia de rectificar el error es la que nos lleva a regular el pensamiento correcto. Las reglas, digamos, para dirigir el discurso de forma correcta, ¿no? Pues son las que han sido fruto de muchas correcciones.
creo yo, vaya. Vamos a ver. Bueno, esto a mí me parece que ya les he contado demasiado por hoy. Con esto de la logia, ya más o menos, hombre, es evidente que se pueden ver muchas más cosas, ¿sí? Y hay, en el tema, bueno, quizás salga un poco más adelante cuando hablemos de la filosofía de la naturaleza, porque la filosofía de la naturaleza, claro, bueno, más que la filosofía de la naturaleza, yo diría la ciencia natural, aunque en el lenguaje de Aristóteles también se habla de filosofía natural y tal, pero de hecho lo que hace Aristóteles en casi todos estos libros de filosofía de la naturaleza, aunque le llame así, pues es ciencia natural, o sea, es biología, es botánica, es meteorología, óptica, mecánica, realmente... Bueno, pues claro, el procedimiento normal de la ciencia natural es la inducción, claro. O sea, es el razonamiento que va de lo particular a lo universal. O sea, es el razonamiento que consiste en observar, o sea, que tiene una base empírica y después generalizar lo observado. O sea, tratar de extraer conclusiones, leyes generales, digamos, pues que expliquen los comportamientos que nosotros hemos observado. Bueno, esto dicho muy malamente, pero creo que es el modo de proceder de las ciencias naturales. Las ciencias que epistémicamente tienen su punto de partida en la experiencia, la observación de fenómenos. Bueno, en ese sentido, también será pertinente que veamos un poco con más detalle qué es esto de la inducción, ¿no? O sea, qué es esto de la generalización. Bueno, tampoco con muchísimo detalle porque no es posible, pero sí que veremos algunas formas más particulares de inducción, que son esta que digo allí, la inducción ejemplar, la enumerativa y la intuitiva. Pero bueno, eso ya más adelante cuando